vamos a ver entonces la clase de hoy. Continuaremos entonces con máximos y mínimos, ¿vale? El objetivo es similar, ¿cierto?, a la clase anterior, simplemente que lo llevaremos a más ejercicios. Ya vimos la parte teórica, ¿cierto? Entonces vamos a ver la parte de ejercicios. Bueno, encontrar el extremo de una función en varias variables. Una consulta. Esta era la observación, ¿cierto? La última diapositiva que vimos en la clase anterior, y estaban estos ejercicios. ¿Cuántos pudieron hacer estos ejercicios? ¿Cómo les fue con el desarrollo de estos ejercicios? Cuénteme, los escucho. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer este ejercicio, no? Joaquín, Diego, Jordana, Daniela, Romina, Felipe, Benjamín. Lo de la guía. ¿Ya? Ok, está bien. Por dos. Bueno, entonces, si les parece bien, ya, vamos a lo siguiente. Veamos los ejemplos que sí están escritos acá, estos no los tengo escritos acá, y al final hacemos en conjunto estos ejercicios, ¿vale? Entonces vamos a ver varios ejemplos de lo mismo, ¿cierto? Y al final vamos a ver entonces eso. Vamos a resolver juntos este ejercicio. Entonces varía esta diapositiva al final para el final y lo desarrollamos en conjunto. Así para que en la práctica, ¿cierto? Nos ayude a poder realizarlo de una manera más simple. ¿Vale? Entonces, recuérdenme, esto van a quedar para el final y lo hacemos en conjunto al final. Y con eso ya estaríamos, ¿cierto? Las aplicaciones, o sea, resolver estos ejercicios ya de una manera más rápida. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo, consideramos esta función de R3 a R, ¿vale? Definida por seno de X más seno de Y más seno de Z menos seno de X más Y más Z, a una función, ¿cierto? Y bueno, en el punto primedios, es un punto crítico de la función, ¿ya? Entonces, primero que todo, bueno, aquí ya está, ¿cierto?, asimilado de que es diferencial, o sea, para aplicar todos los teoremas y toda la teoría que hemos visto, tenemos que, primero, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, o asumir, o que el ejercicio nos diga que la función sea diferenciable en este punto. Yo les pregunto, ¿esta función es diferenciable en este punto? ¿Saben qué? Mi conexión a internet inestable, voy a apagar mi video, ¿vale? A ver si. Bueno, una vez ya probado todo el tema de que la función sea diferencial en este punto, ¿cierto? Puedo aplicar toda la teoría que nosotros sabemos, ¿ya? ¿Siempre va a ser necesario probar que sea diferencial en un punto? Depende del ejercicio, ¿ya? Depende del ejercicio, ¿ya? En este caso, les pregunto si la función esta es suave, está bien definida para pi medios, seno de pi medios es suave, ¿cierto? ¿Cuánto es seno de pi medios? Es 0, ¿cierto? Seno de pi medios, perdón, es 1. Seno de pi medios es 1, seno de pi medios es 1, menos seno de 3 pi medios es menos 1. Sería menos, sería 1 positivo. Entonces, en realidad, está bien definida, ¿cierto? Es continua, ¿vale? No hay indeterminaciones, ¿ya? Y además, ¿cierto? Si calculamos la diferencial, ¿cierto? Nos van a dar cosenos y también van a estar bien definidos, ¿ya? Bueno, por lo tanto, es diferencial, ¿ya? Bien, entonces nos dice que este es un punto crítico de la función. En este punto, la matriz hessiana de la función. ¿Qué quiere decir que sea un punto crítico? ¿Cómo yo encuentro un punto crítico de esta función? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en la clase anterior.
¿Recuerdan? ¿Qué sucedía? ¿No era que las derivadas parciales tenían que ser igual a cero? Súper bien, excelente. Excelente, súper bien. Las derivas parciales, ¿cierto? Con respecto a x, y z, se igualaban a cero, ¿cierto? Y nos daban los puntos críticos. Súper bien, ¿vale? Es decir, excelente. Entonces, el diferencial de esto es cero, ¿vale? Y entonces uno encontrará estos puntos críticos, ¿vale? Y bueno, en este caso se da el punto crítico, ¿ya? Uno puede comprobarlo después, ¿cierto? Que como tendría que comprobar después que este punto es crítico, ¿ya? Y en este punto vamos a calcular la matriz hessiana, ¿ya? La matriz hessiana. ¿Ya? Recuerden que los hessianos son los determinantes de la matriz hessiana, ¿ya? Entonces la matriz hessiana, ¿ya? ¿Cómo se calculaban, cierto? En este caso, con la segunda derivada parcial, ¿cierto? Derivábamos parcialmente toda esta expresión con respecto a x, se anulan estos términos que no tienen x, nos quedan estos términos, lo derivábamos dos veces con respecto a x y lo evaluamos, ¿cierto? En este punto, ¿vale? En este caso, vamos a hacer el primer punto más para confirmar. Tenemos la derivada parcial, ¿cierto? De esto con respecto a x, nos da cosenos de x, ¿cierto? Aquí nos da menos coseno de todo esto, ¿vale? Por 1, que en realidad es por arriba de la cadena, por 1, listo. Derivamos parcialmente de nuevo, ¿cierto? Entonces la derivada de coseno es menos seno, se vuelve a menos seno esto, aquí se vuelve a más seno de esto, ¿vale? Entonces tenemos menos seno más seno, ¿vale? Entonces, seno de o sea, esto es menos seno de pi medio. ¿Cuánto es menos seno de pi medio? Seno de pi medio, recordemos, ¿cierto? La circunferencia unitaria. Seno de pi medio. ¿Cuánto vale la componente en y, ¿cierto? El eje y de pi medios. Vale 1, ¿correcto? Vale 1, la altura es 1. Entonces, seno de pi medios es 1. Menos 1 porque hay un menos. Menos 1. Aquí tenemos un menos 1. Súper bien. Aquí es más, ¿cierto? Más. Seno de pi medio, esto era así, más seno de 3 pi medio, ¿cierto? Sumando pi medio, pi medio, pi medio, 3 pi medio. Bueno, seno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios, ahí está el ángulo de pi medio, imaginamos la circunferencia unitaria, seno de 3 pi medio es menos 1. Entonces aquí tenemos que ir aún más, porque lo diferenciamos dos veces, esto es un más. Entonces tenemos aquí menos 1, y todo esto me da menos 1. Menos 1 y menos 1 es menos 2. Y así se calcula cada componente, ¿cierto?, de la matriz hessiana. Esta es la segunda derivada parcial con respecto a x, esta es la derivada parcial con respecto a x con respecto a y, ¿ya? Y esta es la derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a z, ¿ya? Si nos damos cuenta, esta es la derivada parcial con respecto a y luego con respecto a x, que es la misma que derivar la parcial con respecto a x y después con respecto a y, ¿cierto? Como conversamos ayer con la compañera, ¿cierto? Este y este, ¿cierto? Son iguales, ¿cierto? El orden, ¿cierto? Esta es la derivada parcial, por ejemplo, de la función con respecto a z y luego con respecto a y, ¿ya? Y esta es la derivada parcial de y luego con respecto a z, ¿ya? Son iguales, ¿cierto? Por el teorema de Schwarz, ¿ya? El orden de las derivadas, ¿cierto? No va a afectar, por lo tanto, esta va a ser una matriz simétrica. ¿Qué quiere decir que es una matriz simétrica? Que lo que está encima de su diagonal, ¿cierto? La parte triangular superior es igual a la parte triangular inferior, ¿vale? Es una matriz simétrica. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, disculpe. Hace un frío. Voy a sonar la risa. Ok, perfecto. Entonces, continuamos.
Bien, entonces esta es la matriz hegesiana, ¿ya? No es corto el procedimiento para encontrarla, pero sabemos cómo hacerlo y ahí está, ¿vale? Bueno, los determinantes de las submatrices angulares, ¿por qué? Porque estamos hablando de estos valores que son X, Y y Z son ángulos, ¿vale? Son ángulos para este ejercicio. Por eso los determinantes de las submatrices angulares son el determinante de el hegesiano 1, ¿cierto? Que es el determinante del primer elemento. Ya recordemos que no es valor absoluto del primer elemento, sino que es el determinante. En este caso simplemente es menos 2. Es el valor que está aquí. ¿Ya? Es menos 2. ¿Ya? El determinante, o sea, el hegesiano 2, es decir, el determinante de esta matriz, de esta submatriz, ¿cierto? Es menos 2 por menos 2 son 4, 4 positivo, menos 1 por menos 1 es 1 positivo, 4 menos 1 es 3. Súper bien. ¿Vale? Y así el determinante 3 es el determinante de esta matriz. Disculpen, y bueno, el determinante de esta matriz es menos 4. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí usted lo confirma con el método que ustedes quieran. Bueno, entonces ya tenemos estos. Observen, de acuerdo a lo que vimos la vez anterior, que habían ciertos criterios, vimos teoremas para ver ciertos criterios. Por ejemplo, en este caso, el hegesiano 1 es negativo, el hegesiano 2 es positivo y el hegesiano 3 era negativo. ¿Qué sucedía cuando pasaba eso? Signos alternos, ¿cierto? Porque vimos un criterio, bueno, este es un punto crítico, ¿cierto? Y ahora estamos viendo qué es el punto crítico. Si este punto crítico será un extremo, será un punto de silla, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, entonces pueden ser varias cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía cuando el hegesiano 1 era negativo? Y bueno, tenían signo alterno, negativo, positivo, negativo. ¿Qué sucedía? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, lo que sucedía, bueno, aquí, ¿cierto? Los signos son alternados, concluimos que la función tiene un máximo local. Eso es lo que sucede. La función tiene, en este punto crítico, es un máximo local, ¿vale? Eso sucedía. Y recordemos, ¿qué pasaba si todos estos eran positivos? Entonces hablamos de un mínimo local. ¿Se acuerdan que yo lo explicaba como si fuera una especie de parábola? Bueno, si todos estos determinantes fueran, todos estos hegesianos fueran positivos, acuérdense como que no es como lo mismo, pero les va a servir la idea para acordarse que si todos estos son positivos, imagínense una parábola, ¿cierto? Y es como que va hacia arriba. Y por lo tanto, el punto crítico, en este caso, el único punto crítico de una parábola, ¿cierto? Es un mínimo local, ¿vale? En el caso de los signos alternos, ¿cierto? En el caso de los signos alternos, ¿cierto? Eh, la función tiene un máximo local. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Conclusión, a la que se hubiera podido llevar, bueno, eso es hacerlo de una forma, de otra forma también, ¿cierto? Porque le gusta mucho el álgebra lineal, ¿cierto? Hay otra forma de poder llegar, ¿cierto? Al mismo procedimiento. Y conclusión a la que se hubiera podido llegar viendo que el polinomio característicos de la matriz, ¿cierto? Es el determinante, recordemos de esto, ¿cierto? Determinante de la matriz menos lambda i, ¿ya? Y eso nos da este polinomio característico. Menos lambda al cubo, menos 6 lambda cuadrado, menos 9 lambda, menos 4, ¿vale? Que factorizando queda esta expresión, menos lambda más 1 al cuadrado, más por lambda más 4. ¿Cuál sería el espectro en este caso? ¿Cierto? Los autovalores o los valores propios, ¿cierto? Sería igual a este polinomio a 0, donde nos daría entonces que esto vale 0, lambda es igual a menos 4, sería un valor propio, ¿ya? Y igualando esto a 0, sería lambda igual a menos 1, ¿ya? Ambos negativos, ¿ya? Estos serían los valores propios, ¿ya? Este máximo local, ¿ya? Es decir, el máximo local, ¿cierto? Es decir, la imagen de este punto crítico es 4, ¿ya? Eso se puede hacer simplemente reemplazando el punto crítico y la función, ¿vale? Es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto crítico de coordenada, ¿cierto? Estos valores y altura 4, ¿cierto? Es un máximo que
que en este caso estamos estudiando solamente los máximos locales, pero tal vez también puede ser un máximo global, no lo sabemos. Después vamos a estudiar, ¿cierto?, de cuándo un máximo local va a ser un máximo global, ¿ya? Pero vamos a tener, ¿cierto?, que este punto, cuya imagen es 4, es decir, es un máximo local, ¿vale? Entonces, eso, ¿vale? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. La leo, Romina. Profe, el polinomio uno lo elige, o sea que sea en R3. El polinomio característico no es que uno lo elija, ¿ya? Recordemos un poco de álgebra lineal. El polinomio característico es el que responde a esta ecuación, el determinante de la matriz menos lambda i, ¿ya? Entonces, esto sería la matriz menos lambda i, es decir, que en la diagonal se agrega porque la matriz de identidad es una matriz identidad diagonal, ¿cierto? Entonces sería menos 2 menos lambda, menos 2 menos lambda, menos 2 menos lambda. Calculamos el determinante de eso, y el determinante no me va a dar en este caso, por ejemplo, ¿cuánto me había dado anterior? Menos 4, no. Me va a dar una función, un polinomio con lambda, porque ahí le agregamos lambdas, menos lambda, menos lambda, menos lambda, ¿vale? Entonces, me va a dar un polinomio. No me va a dar menos 4, me va a dar un polinomio. Y ese polinomio se llama característico. Lo factorizamos, ¿ya? Y volamos a 0 y encontramos los valores propios, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Otro ejemplo, ¿vale? Para que nos vaya quedando más claro. Sea una función de R4 menos, o sea, el dominio, ¿cierto? O sea, R4 menos el 0000 hacia los reales, dada por esta expresión, ¿ya? Bien. ¿Cómo vamos a obtener los puntos críticos de esta función? ¿Cierto? Bien, como decía el compañero, ¿cierto? Las derivas parciales igual a 0. Entonces tengo la deriva parcial de la función con respecto a x, va a ser 1 en este caso. En este caso, y menos y sobre x cuadrado, ¿cierto? Porque esto se toma como x a la menos 1, menos 1, x a la menos 2, queda eso. Como aquí no hay ningún x, todo esto es 0, ¿vale? Bueno, esa es la deriva parcial de la función con respecto a x. Con respecto a y, hace 0, se le resta 1, ¿cierto? Se le resta 1. Perdón, con respecto a z, 0, 0. En este caso sería 1 sobre i, ¿correcto? Y en este caso sería menos u sobre z al cuadrado, ¿ya? Ahí está con respecto a z. La deriva parcial con respecto a y sería esto, ¿cierto? 1 sobre x sería menos z sobre y al cuadrado. Y con respecto a u, ¿cierto? La deriva parcial sería en este caso 1 sobre z menos 1 sobre u al cuadrado. Ahí estaría. Bueno, como bien decía el compañero, igualamos a 0. ¿Ya? Nos dan ecuaciones. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, nos dan que este sistema de ecuaciones tiene soluciones para x, y, z, u valgan 1. Esa sería la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Ok? Pueden usar herramientas para resolver este sistema de ecuaciones. A mí no me interesa que sepan resolver el sistema de ecuaciones porque eso ya es algo que deberíamos saber, ¿cierto? Pueden ocupar alguna herramienta para resolver este sistema de ecuaciones, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces ahí nos dan, ¿cierto? El punto crítico. ¿Cuál sería el punto crítico? ¿Cierto? 1, 1, 1, 1, ¿vale? Bueno, entonces vamos a obtener la matriz hessiana de este punto crítico, ¿ya? Bueno,
La matriz hessiana, recuerden que está definida de esta manera. Esta matriz hessiana es la segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado, ¿cierto? Porque diríamos dos veces. Después con respecto a y, con respecto a x, con respecto a z. Bueno, así, ¿vale? Para este caso, sería derivar esto nuevamente con respecto a x. Bueno, aquí nos da 0. Y la derivada de esto con respecto a x es, en este caso sería menos 2, sería menos 3, y sería un menos. Sería, bueno, el menos 2 queda multiplicando, por menos en más, sería 2y sobre x al cubo. Ahí está, 2y sobre x al cubo. Y así usamos estas mismas derivadas parciales para luego derivar, por ejemplo, esta con respecto a x. ¿Ah? Y con eso, por ejemplo, aquí ya nos daría, esto nos daría 0, ¿cierto? Y esto nos daría menos 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Y sería este término que a la vez sería igual a este término, ¿cierto? Porque recordemos, la segunda deriva, la deriva de orden 2, ¿cierto? Primero con respecto a y, después con respecto a x, lo mismo que con respecto a x y con respecto a y. Así que estos términos serían iguales. Y así sucesivamente vamos construyendo nuestra matriz hessiana. Luego la evaluamos. Recordemos que hay que evaluarla en este punto. Es decir, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Esto va a ser 2. ¿Vale? Eso va a ser 2. Y así sucesivamente, menos 1 sobre 1 al cuadrado es menos 1. Y así la evaluamos y en realidad la hessiana en este punto es esta matriz. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Puede ser tal vez. Maybe. Bueno. Ok, gracias, tío. Bueno, esta sería la matriz hessiana. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos queda hacer análisis. Hay el análisis, ¿cierto? De los determinantes de las submatrices, ¿vale? Las submatrices angulares de esta matriz tienen por determinantes, bueno, el determinante o sea, el hessiano 1, es decir, el determinante del primer elemento es simplemente el primer elemento, que es 2, ¿vale? El determinante de la ahora submatriz del hessiano 2 sería este determinante, sería 4 menos 1, 3, ¿vale? El determinante 3, hasta aquí, ¿cierto? Ningún problema, es 2, y el determinante de esta matriz de 4 por 4 es 5, ¿ya? Tampoco quiero, ¿cierto? Ustedes ya no hagan todo el cálculo, por ejemplo, estos salen triviales, este igual, ¿cierto? Puede salir mentalmente. Pero esto ustedes pueden usar alguna herramienta, tampoco quiero que se compliquen. Y en la prueba en realidad no quiero tampoco que pierdan tanto tiempo escribiendo todo el procedimiento del determinante de esto, ¿vale? 5. Hay esta herramienta online que uno puede usar también, ningún problema. Bueno, bueno, como si se dan cuenta, los signos de estos son positivos, ¿cierto? 2, 3, 2, 5. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? No vean eso. Se me olvidó poner la animación. Bueno, llegamos a la conclusión de que son positivos, entonces la función tiene un mínimo local en este punto. ¿Ya? La función tiene un mínimo local. Entonces el punto crítico es un mínimo local, ¿vale? Que vale, ¿cierto? 5. ¿Y eso cómo lo encontramos? Simplemente evaluando la función en 1, 1, 1, 1, ¿vale? 5. Y eso es todo. Bueno, eso es lo que hemos aprendido hasta ahora, la parte teórica y la parte práctica. ¿Queda claro, estimado? ¿Estamos bien? ¿Cierto? Se ve muy difícil, muy fácil. ¿Se entiende clarito? ¿Se entiende enredado? Por favor, una retroalimentación. ¿Sí? ¿Todo bien? O sea, ¿se entiende el proceso? ¿Todo bien? Y si no hay que hacer lo de las matrices, sale más fácil, porque si no, igual uno pierde harto tiempo. Mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo. Sí. Así que no se preocupen por eso, ¿ya? Eso ya se evaluó en... sí, están grandes las matrices, sí. Eso se evaluó ya en álgebra lineal, en álgebra 1, entonces ya no hay ningún problema, ¿vale? Y a ver, aquí hay varios ejercicios, ¿ya? Varios ejercicios. Sí, sí, harta razón. Bueno, entonces ahí vamos a leer estos ejercicios que dicen, supongo que la función que está definido, bueno, aquí se me olvidó, ¿cierto? Arreglar la notación. Una función que va en un dominio U, que está contenido en R2 hacia los reales. Para este caso, definida en el conjunto abierto U de R2, tiene
un punto crítico X0 y Y0 para estos casos que son de R2. Bueno. Y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en la bola B, con centro en P, a la matriz hessiana F de la función en P determine cuando concluye si se trata de un máximo local, mínimo local o punto de cierre. Es decir, nos dan, ¿cierto?, las matrices hessianas, las matrices hessianas para 2 dimensiones, como presenta el ejercicio, y para 3 dimensiones. Entonces hay que concluir si el punto crítico, ¿cierto? Si es un máximo local, un mínimo local, ¿cierto? Un punto de densidad, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la matriz hessiana, ya sea cual sea el punto crítico P, ¿ya? Esta es la matriz hessiana, ¿cierto? De una función X, ¿cierto? Que está evaluada en el punto crítico, nos da esta matriz hessiana. Bueno, ese punto crítico P, ¿qué sería para este caso? Ya podemos, con el análisis que tenemos, podemos decir inmediatamente, es un máximo, no, ese es un mínimo, no lo sé, eso es un punto en ciadura. ¿Qué sucedía? Bueno, si esto es igual a 0, entonces ya no sabemos si es máximo o mínimo, ¿vale? En este caso, el determinante del primer hessiano es 1, ¿vale? El determinante de esta matriz es 1. Ambos son positivos. Ambos son positivos. Recordemos, ambos son positivos, por eso pensar en una parábola. Si buscaba hacia arriba, por lo tanto, el punto crítico P, para este caso, es un mínimo local. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Sí, súper. Lo mismo sucede para esta matriz hessiana de 3×3, ¿cierto? Esto es positivo, este determinante positivo y determinante esto positivo. Y de hecho, todos son 1. Por lo tanto, esto es un mínimo local, ¿cierto? El punto crítico. Aquí igualmente, esto sería negativo, y determinante de esto, bueno, calculamos el determinante, ¿vale? Menos 18, ¿o no? Buena pregunta, serían menos 16, menos 25. ¿O no? No, me equivoqué. No, lo calculé mal, se me había olvidado cómo hacerlo. Menos 8, menos Menos 25. 8, Menos 8, menos 25, sí. serían menos 34, ¿cierto? Sí, profe. Y, bueno, este sería negativo y este sería negativo. Qué interesante. ¿Podríamos afirmar algo de acuerdo a nuestra información? No cumple ni con máximo ni con mínimo, ¿vale? Tampoco es 0. Entonces, creo que en este caso era un punto de encierradura, ¿vale? Un punto de encierradura. Estoy seguro, hay que ver la teoría, ¿ya? Y ahí uno va concluyendo en cada caso, ¿cierto? Cuando es un máximo, cuando es un mínimo, cuando es un punto de encierradura. Entonces la 2, según yo, es un punto de encierradura. Y así, ¿cierto? Ustedes lo van a saber cómo va a practicar, ¿ya? No es difícil, sino que simplemente hacer ese análisis, ¿ya? Para que quede clarísimo, ¿vale? Y otro ejercicio, sea una función de R3 a R, definido de esta manera, habiendo verificado que el origen es un punto crítico, es decir, el punto crítico que tenemos en cuestión es 0, 0, 0, y bueno, es una función, un polinomio, así que es diferenciable infinitamente, así que también es diferenciable en el origen, ningún problema. Clasifique todas las posibilidades que tiene este punto de ser extremo, local o punto de encidadura de la función, en términos de los coeficientes A, B y C. Entonces, este es un ejercicio interesante, ¿ya? Que queda ahí pendiente para que lo podamos hacer. Bueno, y eso sería en todo, ¿cierto? Y vamos a hacer el resumen y conclusiones y nos ponemos el ejercicio que nos quedó en la clase pasada, en conjunto, ¿les parece? Bueno, resumen y conclusiones, encontramos extremos de una función en varias variables y desarrollamos el hessiano, ¿cierto? Y la interpretación de los hessianos, ¿cierto? ¿Qué era el hessiano? Era el determinante de la hessiana, ¿vale? Y bueno, este texto que el mismo de ayer, ¿cierto? Y esta es la historia que ha sido el mundo nuestra fe. Primera Juan 5:4. Bien, entonces vamos aquí a, como bien le mencioné, para la próxima clase, vamos aquí a copiar esto, sí, lo vamos a mandar para acá. Ok, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya?
Bueno. El número 1. Identifique y clasifique los puntos críticos de las siguientes funciones. ¿Cómo lo haríamos acá? Ahora sí. Hagamos si quieren uno de estos y uno del otro y ya estamos listos. ¿Ya? Primero que todo, ¿cierto? Calculamos la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿cierto? Bueno, en realidad, ¿cierto? Es lo mismo que vimos recién, ¿cierto? No es mayor complejidad que eso. Y después, ¿cierto? Y disculpen que no encuentro mi tableta gráfica, con eso escribiría mucho más rápido. ¿Ya? Y bueno, o sea, ¿les parece que hagamos esto en conjunto para que esté claro? ¿O lo quieren hacer ustedes? En conjunto mejor. Ya. Así, entonces, 4x, ¿o no? 4x, súper bien. 4x, ¿sí? 2x, Perfecto. 2x, sí. Ya. Las 2x, sí. Esa sería parcial con la función con respecto a x. Excelente. Vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Ok. Con respecto a y, sería entonces 2y más x cuadrado. más x cuadrado. Excelente. X al cuadrado. Súper. Ok. Bien. Vamos a igualar esto a 0. Igualando esto a 0. Igualando esto a 0. Y nos quedaría entonces resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? No es un sistema de ecuación lineal, pero podemos ver alguna herramienta, ¿vale? Para no complicar la existencia. Como le dije, aquí en internet hay varias herramientas para resolver sistemas de ecuaciones. No sé, ¿usted, por ejemplo, acostumbra a usar alguna herramienta online para resolver este tipo de ejercicios? Yo casi todos mis problemas matemáticos los resuelvo con Symbiolab o cosas así. O sea, pero depende. Eh, Yo lo hago usando mi cabeza. eh, de sistema de ecuaciones no lineales. En este caso no lineal. Símbolo, ¿cierto? Es no lineal en este caso porque tenemos términos cuadráticos. ¿Cuándo es una ecuación lineal? Cuando tenemos solamente de grado 1. ¿Vale? Entonces, ejemplo, la notación acá, ya. En este caso, esto es igual a 0, coma, y la segunda ecuación sería esto. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Y por qué pasa esto? A ver qué pasa. No, Capaz si la igualan, ¿no? ¿está bien Ya que las aquí? dos son 0. Está bien, entonces. A lo mejor como la copié. Puede ser como la haya copiado. A ver. 4x más 2. Que como la arrastré copiándola, a lo mejor tengo que escribir a mano. 4x más 2x y es igual a 0, coma. La otra era 2x cuadrado más 2y. X al cuadrado más 2y, ¿cierto? Es igual a 0. ¿Está bien? Aunque se puede. Ahí sí. ¿Viste? Entonces, ahí ojo con eso, ¿vale? O sea, ahí están, ¿cierto? Las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Ya ahí está paso a paso, ¿cierto?
nos da, ¿cierto? Que, bueno, aquí explican todo el procedimiento, ¿vale? Al final llegan a la conclusión de que la solución es 0,0. Súper. 0,0. ¿Ya? Entonces el punto crítico en cuestión, ¿cierto? El punto crítico, le vamos a llamar P. El punto crítico, en este caso, como nosotros siempre acostumbramos a hacerlo así, x sub 0, y sub 0 es igual a 0,0. ¿Vale? Ahí estaría. Bueno, ese sería el punto crítico. ¿Cuál sería la matriz hessiana en este punto? Entonces, la matriz hessiana, vamos a escribir la matriz hessiana. H, ¿cierto? En 0, en el punto crítico, ¿cierto? Que estamos aquí en cuestión, que es 0,0. Bueno, primero vamos a encontrar la matriz hessiana y después la matriz la vamos a evaluar en 0,0, ¿vale? La matriz hessiana, nosotros dijimos que era la segunda derivada parcial de esta función con respecto a x, entonces aquí vamos a calcular la segunda derivada de esta función con respecto a x. Así que nos queríamos al cuadrado, de aquí nos queríamos al cuadrado. Ya, esa es la notación de la segunda derivada de la función con respecto a x. Derivando parcialmente esto de nuevo con respecto a x, nos quedaría entonces 4, ¿cierto? Más 2y, ¿correcto? Sí, profe. Y ahora haciendo, por ejemplo, vamos a hacer todos los cálculos inmediatamente. Vamos a derivar primero parcialmente con respecto a x, que ya está hecho, y luego con respecto a y. Ok. Entonces ya estaríamos parcialmente con respecto a x. Ahora diríamos parcialmente esto con respecto a y. La derivada parcial de esto con respecto a y sería esto, es 0. Sería simplemente 2x. Excelente. Bueno, y esto es lo mismo que la derivada parcial con respecto a y, después con respecto a x. Vale, lo mismo. ¿Vale? Y ahora nosotros vamos a calcular entonces la derivada parcial de la función con respecto a y, pero dos veces. Quedaría y el cuadrado. ¿Vale? Ya estaría una vez. Digamos de nuevo con respecto a y, nos quedaría entonces simplemente un 2, ¿correcto? Y aquí lo vamos a copiar acá abajo, porque esto es lo mismo, ¿cierto? Que derivar primero parcialmente con respecto a y luego con respecto a x, ¿cierto? Estos son iguales. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Bueno, con eso encontramos nuestra matriz hessiana y la escribimos acá, ¿cierto? De una forma bien interesante y bonita. La matriz hessiana. La matriz hessiana. Ahí están las matrices. En este caso es una matriz de 2×2. Acá está. Ah, perdón. No, esto sería paréntesis, vamos a tener un paréntesis. Esta es la matriz hessiana, que sería, ¿cierto? Originalmente sería 4 más 2y sería 2x, sería 2x y sería 2, ¿cierto? Ahora, esa es la matriz hessiana. Esa es la matriz hessiana, ¿cierto? Para cualquier punto x, y, ¿cierto? X y y. Pero la matriz hessiana, ahora evaluada en el punto 0, 0, sería y vale 0, por lo tanto 2 por 0 es 0. X vale 0, así que esto sería 0. 0. Esto 2 por 0 sería 0, y eso sería. Esa sería la matriz hessiana evaluada en el punto crítico, ¿vale?
Entonces ahora tenemos que, ¿cierto? Ver los hessianos, ¿cierto? El hessiano 1 entonces va a ser, no me acuerdo cómo escribí aquí el tema del triangulito hacia abajo. Aquí está, este es el hessiano. Inc. El hessiano 1 va a ser el determinante, ¿cierto? En este caso va a ser 4, ¿vale? Y el hessiano 2 va a ser en este caso va a ser 4 por 2, va a ser 8. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de eso? Concluimos entonces de que el punto crítico en este caso el punto crítico 0, 0 Un mínimo, ¿no? es un mínimo, sube, es un mínimo. Mínimo local de F. Listo. Bueno, y eso es todo. Ahí estaría entonces el primero hecho. ¿Ya? Entonces, identificamos el punto crítico que era 0, 0 de este ejercicio y además lo clasificamos que es un mínimo local de la función. Eso es todo lo que tenemos que hacer, eso es todo lo que hemos visto en cuanto a materia de máximo y mínimo. No sé si quieren que hagamos el del R3 o no es necesario, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿vale? El procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? Con este ejercicio. ¿Quieren que lo dejemos hasta ahí o lo quieren que lo hagamos? Ningún problema. Yo digo que lo hagan ustedes porque ya el procedimiento ya está, ya no sé si creo que ya está claro cómo hacerlo, entonces ahí queda como para que ustedes ejerciten. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya pues, eso ha sido entonces el enlace de hoy. Subo inmediatamente este enlace, ¿cierto? Y el video, ¿vale? Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Bendiciones, cuídense. Chao, profe. Gracias. Gracias por la participación.